Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana a una reflexión en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés 3.1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El día domingo recibía un videíto de Carol de la finalización de la escuela dominical y luego de terminar la reunión aquí en Villa Pegüeña podía compartirlo con algunos hermanos y realmente era muy lindo ver cuántas personas habían ido a escuchar y acompañar a sus hijos, cuántos papás, realmente una iglesia trabajando y muchos niños disfrutando de aquel momento que realmente podían manifestar y hacer públicamente todo lo aprendido de sus maestros. Y qué lindo que habrá sido para los maestros ver a los niños allí presentes y haber trabajado todo este año para enseñarles de la palabra de Dios. Pero quizás había otros que no le habían dado una enseñanza, pero sí le habían dado un abrazo. Y ese abrazo, hermanos, quedará marcado realmente también en la vida de aquellos niños. O quizás le acercaste una taza de leche, o quizás le acercaste una factura. Y esos niños irán aprendiendo que el amor del Señor Jesucristo se muestra cuando cada uno de aquellos que somos sus hijos nos esforzamos y trabajamos por alcanzar a otros a que conozcan al Salvador. Y qué lindo que es ese tiempo. Ahora, recordaba que en todos estos años, este año me tocó estar aquí, pero recordaba que en todos estos años terminábamos agotadísimos luego de la actividad de la finalización de la escuela dominical. Habiendo corrido, habiendo trabajado en muchas cosas que hay que preparar, que hay que servir, que hay que organizar, y muchas veces terminábamos exhaustos. Pero saben, siempre terminábamos contentos. Así como lo decía en el devocional Henry en el día de ayer, qué bueno que es poder estar contentos dentro de la casa de Dios junto a la iglesia sirviendo. Es un tiempo que realmente tenemos que aprovechar para trabajar. Cuando vamos a la Escritura y vemos a la vida de Marta, ¿no? Pobre Marta, muchas veces la utilizamos para recordar que es importante también estar a los pies del Señor. Y Marta, en el capítulo 10, versículos 38 al 41 de Lucas, el Señor realmente escucha un reclamo de parte de Marta. Marta estaba sirviendo, haciendo la comida, atendiendo toda la casa, y mientras Marta hacía todo este trabajo, María se había sentado a los pies del Señor para escucharlo. Y Marta se enoja con el Señor y le llama la atención. Dice: Señor, ¿por qué no le decís algo que está sentada y yo trabajando tanto? Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás, ¿no? Marta, estás muy preocupada por tus quehaceres. Y realmente Marta había entendido esa lección de que había un tiempo para aprovechar al Señor, para estar a sus pies. Pero también cuando vamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan, vemos a la misma Marta que está en la casa de Simón el leproso. Eso lo podemos ver en Mateo 26 y también en Marcos. Y vemos a una Marta que también estaba sirviendo. Y el Señor ya no le dice nada porque Marta ya había aprendido la lección, y Marta no le recrimina absolutamente nada al Señor de que María estaba ungiéndolo con aquel perfume. Marta siguió sirviendo. Y es verdad que hay un tiempo para servir, pero hay un tiempo para servir sin reclamar que el otro no lo hace. Yo tengo que hacerlo igual porque lo hago para el Señor. No tengo que esperar que todos sigan mi ritmo porque no todos tienen el mismo ritmo. Y tengo que estar gozoso porque estoy haciendo una obra no para que me vean, sino para que el Señor reciba toda la honra y la gloria. Por eso hay un tiempo de estar trabajando. Pero también, hermanos, hay un tiempo
de descanso. Y ese tiempo de descanso es un tiempo también para aprovechar la importancia que el Señor le da al descanso. El descanso no es un tiempo perdido. El descanso es algo que necesitamos como seres humanos. Cuando vamos a Marcos capítulo 6, versículo 30, dice la Escritura: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Un tiempo de descanso es necesario para nuestras vidas. Pero ese es un tiempo para aprovechar a estar a solas con el Señor. Los discípulos no se fueron solos, se fueron con el Señor. Y seguramente los pocos momentos, porque vamos a ver después que el Señor siguió trabajando, los pocos momentos que pudieron estar con Él a solas, fueron momentos que habrán aprovechado para poder charlar, para poder escucharlo, para poder abrazarlo quizás. Y hermanos, el tiempo de descanso no es un tiempo para colgar la Biblia como cuelgan los jugadores de fútbol los botines, no es para desentendernos de nuestras relaciones que tenemos que tener inclusive con nuestros hermanos, porque es un tiempo también para estar juntos. Debemos seguir yendo a la iglesia, no es un tiempo para abandonar el congregarnos, el estar en comunión. Los discípulos estaban juntos, el Señor los llevó a todos juntos. Es verdad que algunos viajan, otros estamos en otro lugar, pero debemos aprovechar ese tiempo para estar a solas con el Señor y a solas con nuestros hermanos. Es un tiempo que necesitamos en nuestra vida, pero también es un tiempo de no olvidarnos de nuestro objetivo principal. Cuando vamos al capítulo 21, allí en el Evangelio de Juan, los discípulos habían visto ya 2 veces al Señor resucitado. Y el Señor les había enseñado muchas cosas, cuáles eran los objetivos por el cual ellos tenían que servir y ser útiles, porque eran los apóstoles, eran aquellos que realmente iban a ser utilizados para que el Evangelio se extienda a través de todo este mundo y llegue a su vida y a la mía. Y allí en el capítulo 21, Pedro, después de haber visto al Señor resucitado 2 veces también, dice que volvió a pescar, volvió a sus quehaceres antiguos. Y junto con Pedro algunos otros. Y el Señor tiene que aparecérsele por 3ª vez y hacerle ver que aún a pesar de haber vuelto a su trabajo o a sus tareas habituales de antes de conocer al Señor, no había logrado ningún triunfo. Esto es cuando no priorizamos al Señor. Cuando las cosas que nosotros vemos como objetivos sobre la tierra son más importantes que el Señor. El Señor nos hace ver que ahí no está el éxito de nuestros logros, porque sin Él no somos nada. Y el Señor, luego de que toda la noche insistieran en pescar y no pescaron nada, dice la Biblia, le dice: tiren la red a la derecha. Y allí dice que la sacaron llena, eran 153 peces. Y la red no se rompía, de tan llena que estaba. A pesar de eso, en muy poquito tiempo, el Señor les dio mucho más de lo que ellos jamás imaginaron. ¿Cuántos aprendizajes tenemos en ese capítulo? Hermanos, el haber finalizado actividades no es un tiempo para olvidarnos de nuestro objetivo. No es un tiempo para olvidarnos de esa gran comisión que el Señor nos encomendó, de seguir predicando. Y mire, cuando eran esparcidos aquellos hermanos que fueron perseguidos en el año 70, cuando se destruyó Jerusalén, dice que iban de ciudad en ciudad, iban predicando la palabra de Dios. Y aún algunos que ni sabemos el nombre,
donde no se les había permitido predicarle a los gentiles, predicaron también y los gentiles se convirtieron. Pedro había entendido perfectamente esa enseñanza aquel día. No es un tiempo para olvidarme de esa gran comisión. No es un tiempo para olvidarme que sigo siendo un cristiano útil en donde estoy y cuando estoy en todo momento. El Señor me quiere usar, te quiere usar. No te olvides, no dejes tu espada, no dejes tu tarea, no dejemos de congregarnos. Pedro lo había entendido bien y el Señor lo usó para ser aquel que abra la llave de la predicación del Evangelio a los judíos en el capítulo 2, en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 10 a los gentiles en la casa de Cornelio. El Señor lo usó y el Señor te quiere usar a vos también y a mí también. Pablo le dice a Timoteo, aprovecha el tiempo. Allí en 2 Timoteo 4, 1 al 3, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aprovecha el tiempo, Timoteo, porque dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. La NBI dice, maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Y se apartarán de la verdad, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Hermanos, tenemos un mensaje claro de la palabra de Dios para transmitir. Tenemos la verdad. ¿Cuántos están ansiando escuchar esa verdad? Porque hoy lo que quieren escuchar muchas veces son fábulas. Son cosas que les hagan creer cuentos de hadas y tantas cosas que no son verdades bíblicas. Nosotros tenemos la verdad. Y este no es un tiempo para dejar de pregonar la verdad. Muy por el contrario, vamos a estar un poco más descansados. Y el Señor Jesucristo lo hizo así. Si usted ve allí en Marcos capítulo 6, el Señor dice que lo siguió la multitud. Y el Señor se compadeció de ellos porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Y dice que a pesar de que sus discípulos los dejó descansando, el Señor siguió trabajando y les enseñaba. Qué bueno es que podamos también aprovechar ese tiempo. A veces, para ir terminando, creemos que nosotros podemos decidir el tiempo en que vamos a estar en la iglesia, el tiempo en que vamos a predicar, el tiempo en que vamos a hacer una u otra cosa. A veces creemos que hay un tiempo de vacaciones donde tengo que sacarme de encima todo lo que realmente tiene que ver con la iglesia. Mis hermanos, qué triste que es eso, porque a veces eso demuestra que durante todo el tiempo que estuve en ese año, fue un tiempo quizás por obligación o porque me vean, o por cumplir. No fue un tiempo deseable de corazón, de querer estar en ese lugar. Mire, cuando el Señor hizo la última cena con sus discípulos, dice, cuánto he deseado estar con ustedes. Era un tiempo que el Señor deseaba. ¿Deseamos ese tiempo durante todo el año nosotros con los hermanos? ¿Deseamos servir en ese tiempo de todo corazón? En el tiempo de descanso tampoco es para olvidarnos del Señor, para olvidarnos de los hermanos, ni para olvidarnos de la gran comisión. David podía decir en Salmos 31:15, en tu mano están mis tiempos, en tu mano está mi vida. Y qué bueno sería que en esas manos podamos ser utilizados
para dar gloria y honra a nuestro Salvador en todo tiempo, en todo lugar y en toda ocasión. Que el Señor bendiga su palabra y les bendiga en este tiempo.